Claro, se lo dicen los alemanes, que tienen un gran respeto por los partidos políticos, donde el Partido Socialdemócrata tiene pues 1 millón de militantes, donde son estructuras y maquinarias que la gente sabe que sin ellos no existe democracia. Regresa el ingeniero Fujimori Lima, no dice nada. Sí, pues. No dice nada. Entonces todos critican. Pero es que ahí salió Carlos Torres y Torres Lara, recuerdo, justificando los famosos 500.000, el 5%, según él, hay demasiados partidos políticos en el Perú y en eso no se equivoca. Digamos, hemos tenido demasiados candidatos presidenciales, demasiados partidos políticos y deberíamos tener menos partidos políticos. Y me parece que en eso tampoco se equivoca, es decir, deberíamos tener, como tienen todas las democracias estables, un pequeño grupo de grandes partidos políticos. Pero, digamos, en lugar de optar, creo yo, por el sistema de distritos múltiples para lograr este resultado, opta por subir la valla. Efectivamente. Ahora, con esa valla subida, de todos modos, tenemos ahora como ya 7 partidos... Es que ese es el punto que a mí me llama poderosamente la atención. En ciencia política hay el tema del sistema electoral, que es el ABC donde dice, un sistema electoral debe tener un objetivo compartido por la comunidad política. Y un objetivo puede ser, nosotros deseamos tener pocos y fuertes y enraizados partidos políticos. Y ahí viene el efecto de la capacidad reductiva del sistema. Y eso se produce intentando diseñar un sistema de distritos plurinominales, varios distritos en el interior de la República. Pero me llama la atención que el doctor Torres y Torres Lara diga que eso fue la razón, porque lo que diseñaron fue el distrito único, sí, que lo que provoca es que ingresen hasta los más chiquitos. Así es. Entonces tenemos lo siguiente, el MIA, cuya única parlamentaria es la señora Susi Díaz, entró con el menos del 1%. Tenemos 13 representaciones parlamentarias. Y lo curioso de todo esto que tú dices, que a pesar de que se ha subido la valla, hay como 7 partidos. ¿Sabes cuál es la hipótesis? Que lamentablemente no lo puedo yo demostrar estrictamente lo siguiente. Vamos a hacer números para que vea el público televidente y saque a votación lo siguiente. Podemos hablar de esa hipótesis después de la pausa. ¿Cómo no? Permiso. Por supuesto. Adelante. Claro. Seguimos conversando con Fernando Tuesta Soldevía acerca de las propuestas de José Portillo para modificar las reglas electorales. Y estábamos específicamente tratando el asunto del número de firmas requerido para la inscripción en la valla tan alta que hay en el Perú y si eso no es conveniente bajarla o bajarla en este momento. Nos estaba a punto de anunciar una hipótesis, Fernando Tuesta. ¿Cuál es esa hipótesis? Sí, luego comentábamos que en los 80, con las maquinarias más aceitadas que ha tenido el país, digamos, los partidos hacían esfuerzos mayores por conseguir 100.000 firmas. Bueno, la pregunta es... Una tingencia. Los 80 ya estaban muy golpeados los partidos después del docenio militar, ¿no? No era el mismo, ni siquiera el APRA era la misma que fue en los años 50 o 60, digamos. No, pero en conjunto, en número, sí eran maquinarias. Sí era a tal punto que eran maquinarias... Tuvieron que reconstituirse, pero... Sí, pero digamos... Fueron proscritos los partidos, acuérdate. Claro, pero ¿sabes qué? Luego pero de hecho, eran mucho más fuertes que después, que el 95, eso estamos totalmente... No, pero tú sabes que los partidos se fortalecen mucho y rápidamente después del paso de una dictadura a una democracia. Fue el caso de Argentina, fue el caso de España. Al contrario, luego viene un momento de caída. El inicio es muy violento. Que desaparecen, sí, pero me refiero a que ingresa un flujo de militantes muy grande, porque justamente estaban proscritos. Hay un interés por la política muy grande que luego decae. Entonces ahí tú tenías maquinarias, me acuerdo, había mítines que organizaban hasta partidos relativamente pequeños, te llenaban la Plaza San Martín. Ahora ninguna organización política te llena la Plaza San Martín. Sí, pues. Ninguna, ni siquiera se atreve. Nadie se atreve. Entonces mira, ahora lo que tienes tú son 500.000. Cada planillón tiene para 20 firmas. Cada planillón, tenemos 25.000 planillones. Las personas, cuando van a solicitar firmas, tienen que convencer a tu interlocutor de que firmen. Tienes un problema. Uno, que quizá ya firmó. Dos, en un país donde hay distancia en la política, ¿vas a firmar? Tres, vas a llenar un planillón de 20. Requieres por lo menos como un promedio de 25.000. ¿De dónde lo sacas? Pero además, detrás de eso está el supuesto de que el planillón te llegue, es decir, que tengas una estructura piramidal que llegue a esos 25.000. Pero incluso más aceitada porque requieres que luego regresen al vértice para que recuperes. Y encima tienes que tener un 20% por lo menos como mínimo para que te cercenen algún número de firmas.
Yo le pregunto, todas las organizaciones que han entregado firmas del 95 hasta ahora, ¿lo han hecho, por decirlo de alguna manera, adecuada, siguiendo los pasos estrictos que es ir y convencer a un interlocutor? Hago la pregunta nada más, a mí me parece muy difícil. Organizaciones que de la nada presentan 800, 900, 1 millón. Bueno, yo pregunto, ¿de dónde? Alejandro Toledo ha presentado, dice él, más de 2 millones de firmas. Mira, ¿en dónde? Para sacar 500.000 válidas. ¿Pero en dónde? ¿En qué maquinaria? ¿Dónde están los militantes? ¿O hay service para eso? No, creo que es el único service que no existe. Es el único service que probablemente no tenga la capacidad, porque recoger firmas requiere de mucho, porque ¿sabes qué? Es un trabajo, es una exigencia muy alta. El Foro Democrático, con todos los problemas que tuvo, por lo menos dice que estuvo recuperado, intentando ganar firmas cerca de 2 años. Y se sabía que estaban sacando firmas y se les veía así todo. Supuestamente no consiguieron el número o consiguieron con mucha dificultad. Entonces, ahora el punto es, pese a todos esos problemas, ¿se debe rebajar? Pero entonces hay que devolver la pregunta, ¿por qué querer rebajarlas ahora? Porque el gobierno, la mayoría, se hace eco de las demandas de los grupos políticos. Entonces es un entrampe, pero entonces este entrampe viene encadenado. ¿En qué momento se hizo la ley? ¿Por qué se hizo la ley? ¿Y ahora por qué se quiere cambiar? Esos son los vicios de la política que justamente van a enviciar a su vez la regla de juego, ¿no? Bueno, claro, la hipótesis era que querían rebajar para que el número de firmas, para que se presentaran más agrupaciones, para diluir la votación de Andrade o de Castañeda Locio, que son los principales rivales del gobierno. Y no le falta razón a esa hipótesis, ¿no? Esa es una hipótesis. La otra es que no van a rebajar, porque también ya sería un poco raro bajar poco tiempo antes, pero entonces están ayudando. Por ejemplo, se dice que Toledo ha recibido una ayuda, no lo sé, la verdad es que no lo sé, es imposible. Mira, te voy a contar el APRA se ha inscrito sin firmas, por una argucia legal. Jaime, te voy a comentar una anécdota que tengo a partir de unas investigaciones hace 20 años. Hace 20 años, entre el 78 y el 80, tú sabes que se prepararon elecciones a la Asamblea Constituyente y a las elecciones generales. Un funcionario, que no voy a decir evidentemente su nombre ni de qué instancia, me dijo en su momento que ellos iban a legalizar a determinados partidos políticos para que una vez con la legalidad del partido iban a sentarse a negociar y no se iban a poner de acuerdo, porque en el Perú ponerse de acuerdo sobre una candidatura era imposible. Y dicho y hecho, tuve el listado de las listas políticas que se presentaron en el año 80, fue una de las más altas.